Continuamos en Infobae TV, una semana muy difícil para los mercados financieros en el mundo, también para la República Argentina. Estamos con el economista José Luis Esper, un economista muy consultado en el ámbito local e internacional. Gracias, José Luis, por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un placer. Bueno, José Luis, hay mucha repercusión acerca de lo que está pasando en Davos, en particular con el presidente Mauricio Macri, con la canciller Susana Malcorra y también con el ministro de Economía Alfonso Pérez y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. ¿Qué significa volver a Davos para la Argentina después de 13 años? Yo diría el comienzo de una Argentina que trata de reinsertarse en el mundo civilizado. O sea, el kirchnerismo después de 12 años nos sacó directamente de la civilización y nos llevó a un mundo animal como el de Venezuela y un mundo fascista como el de Rusia y China, nada más. Nosotros nos peleamos en una absurda y ridícula revolución con todo el mundo civilizado. Y Davos significa una puerta de entrada, no la única, ni la más importante tal vez, hay otras importantes a lo largo del año, pero me parece importante que Argentina esté ahí diciendo, bueno, aquí estoy, quiero pertenecer de nuevo al mundo civilizado. En esto que Nada más que eso, cuidado, yo diría, Carlos, no esperemos que después de Davos nos vayan a tirar la plata por la cabeza. Digo esto porque el argentino es muy exitista, digamos, ¿no? Ahora resulta ser que ya está todo solucionado, ya viene la plata después de Davos, no va a ser así. Claro, lo que vos querés ejemplificar es que Davos no significa que vas, hablas con todo el mundo. Y mañana ya tenés, claro, los dólares, ¿no? Claro, pensemos que Argentina es un país que ha quedado con un PBI de 400.000 millones de dólares, digo, para mensurar cualquier promesa de inversión que venga de Davos. Dividamos todo lo que se anuncia en Davos por 400.000. Hablando del tema financiero, aparece esta semana una especie de traspié, de alguna forma lo toman la mayoría de los analistas financieros, con respecto a lo que pasó ayer con la licitación y el canje de bonos que lanzó el gobierno. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo estás viendo el horizonte financiero de la Argentina? No en particular esa operación, sino cómo estás viendo el futuro, el horizonte financiero de la Argentina. Bueno, si no hacemos tanto foco en lo de ayer, que también tuvo mucho de lo que pasó en el mundo, te diría, para mensurar o calificar el fracaso de la licitación y el canje, te diría, el programa fiscal que anunció Pratgay es un programa fiscal que, dado que no se explicita la crisis fiscal que vive o que late en Argentina, es muy austero, pero dado el problema es poco austero. O sea, dado que no se explicitó el desastre fiscal que heredó el macrismo del kirchnerismo, me parece que es demasiado ajuste, ahora te voy a explicar por qué, pero dado el problema que tenés es demasiado poco. Esto puede resultar contradictorio, pero es perfectamente consistente porque, por ejemplo, en el programa fiscal de Pratgay, dado que él dice que va a aumentar los gastos de capital, va a mantener relativamente constantes algunos subsidios, esto impone una gran presión sobre el gasto en salarios, por ejemplo, públicos durante el año 2016, que no podrían crecer mucho más allá de 15-18%. No es fácil hacer crecer los salarios en la administración pública a esta velocidad cuando vienen creciendo entre 35 y 40%. O sea, es un programa fiscal muy duro, dado que no se explicitó nunca, ni siquiera el 10 de diciembre, cuando Macri asumo como presidente, la crisis fiscal que tiene Argentina, latente por lo menos, y es poco duro, dado que, aún con los supuestos del programa, esto implica un gobierno que tiene que salir a colocar deuda por cerca de 30.000 millones de dólares durante el año 2016 para financiar su déficit y para refinanciar los vencimientos de capital con el sector privado de cerca de 10.000 millones de dólares. Este número que das es muy importante. La Argentina necesita en el 2016, por sus necesidades de financiamiento, el Estado argentino, el fisco, necesita salir a colocar deuda por 30.000 millones de dólares. Tomando en cuenta, digamos, dejando de lado la emisión monetaria para financiar el déficit y teniendo en cuenta que los organismos muy probablemente los vencimientos de capital te lo renueven. O sea, aún teniendo en cuenta estas dos cosas, entre el déficit fiscal de 20.000 millones de dólares que vamos a tener este año, aún en el supuesto de Pratgay, y los vencimientos de capital, Argentina necesita 30.000 millones de dólares para ir al mercado. Tengamos presente, porque este número es grande, obviamente que es grande, son más de 7 puntos el producto,
El número es grande, pero tengamos en cuenta que el año pasado, durante 2015, las colocaciones de mercado que hizo el gobierno de Cristina Kirchner fueron de 17.000 millones de dólares. O sea, se necesita un aumento del 80% en las colocaciones de mercado. Y cuando hablas de esas colocaciones, José Luis, estamos hablando del mercado interno y también del mercado externo. Claro, es el mercado de capitales. Puede ser el privado, una parte, y puede ser el internacional, el otro. Es mucho, ya sea que vos digas, bueno, a ver, en los extremos, 30.000 millones de dólares acá, es una enormidad. 30.000 millones de dólares afuera, y más como está el mundo, también es complicado. O sea, tienen un programa financiero demandante, te diría, durante el año. En lo que dio Alfonso Prat-Gay, comunicó esas metas fiscales que vos decías, y también comunicó las metas de inflación, reduciéndose entre el 25 y el 20 para el primer año 2016, a partir de allí a bajar una inflación promedio del 3 en el 2019 aproximadamente. Sí. Digo, ¿te conforma esto o crees que la baja de la inflación en la Argentina tendría que ser más fuerte? Bueno, ahí el economista Javier Milei ha hecho una buena medición de la relación entre dinero e inflación. O sea, la primera cosa buena de Milei es que no discute una verdad altamente comprobada en la profesión, que la inflación es un fenómeno monetario. Pero el agregado de él para Argentina es que ha hecho una estimación de los rezagos entre emisión monetaria e inflación. Para ponerlo en términos simples, es muy difícil, dado lo que se hizo en 2015 en materia monetaria, cumplir con la meta de inflación de Alfonso Prat-Gay. Muy difícil, porque hay rezagos entre dinero e inflación. Le pone una presión enorme a lo que puede emitir el presidente del Banco Central, Sturzenegger, durante este año. Así que, primero, dado que no se explicitó la crisis económica que ha heredado el gobierno de Macri, y esto me parece muy importante, que no se haya blanqueado el 10 de diciembre en particular, cuando Macri se dirige al país en la Asamblea Legislativa, el desastre fiscal y monetario que hereda el kirchnerismo, va a ser muy difícil cumplir el programa monetario para lograr esta tasa de inflación. Y si lo cumple, dado el programa fiscal que anunció Prat-Gay, va a ser a costa de una tasa de interés que el sector privado va a ser difícil que crezca. O sea, para que quede claro, la situación que hereda el gobierno de Macri es una situación que no es demasiado diferente en materia económica a la situación económica previa al Rodrigazo, previa a la crisis del plan de Martínez Dios, previo a la crisis del plan de Greenspan en el 83-84, previo a la hiperinflación y previo al fin de la convertibilidad. O sea, la herencia de Macri, o la herencia que deja el kirchnerismo, es una herencia muy similar en las cuales Argentina siempre tuvo crisis. Ergo, corregir de manera gradual, como el PRO ha decidido, esta situación crítica requiere de estar en una cama con clavos durante años probablemente. Ahora, corregirlo de manera de shock también tenía sus bemoles. En cualquier caso, corregir situaciones casi críticas es muy complicado. Este análisis y la referencia a la cama con clavos, digo, de acá a marzo, algunos analistas dicen que va a ser muy difícil para la Argentina, si la inflación sigue subiendo, sostener el valor del dólar que tiene hoy el dólar oficial, entre esos 13 pesos con 50 y 13 pesos con 70 que se están moviendo. ¿Vos preveés, por lo menos de aquí a marzo, que la Argentina pueda tener algún tipo de sobresalto en cuanto a la cotización del dólar? Yo te diría, para mí depende crucialmente si el gobierno logra colocar deuda externa o no. Si lo logra, y eso va a depender mucho de la negociación con los holdouts, creo que el gobierno se va a engolosinar y en alguna manera financiar el atraso cambiario con endeudamiento extranjero, como pasó muchas veces en el pasado, para poder reactivar la economía. Recordemos que la economía está casi estancada, ¿no? Y el gobierno necesita, pensando en las elecciones ya de 2007, que la economía arranque ya en 2016. Ergo, si el gobierno logra cerrar rápido con holdouts, y si el gobierno logra, después de cerrar con holdouts, colocar deuda en moneda extranjera, colocar deuda externa, que necesita financiarse, como te decía antes, 30.000 millones de dólares, yo diría que veo difícil que no se tiente de dejar el dólar más o menos clavado o devaluándose muy poco el peso y tratar de insuflar actividad financiando atraso cambiario con endeudamiento extranjero. Si no, no descartaría que devalúen un poco más. Después de la salida del cepo, ¿cómo analizás, en muy poco, ¿no?, el tiempo, pero digo, ¿cómo analizás la economía argentina de aquí en adelante? Algunos dicen que es una economía
en esta inflación, porque está en recesión y con mucha inflación. Otros economistas se animan a decir que a partir del segundo semestre del año podés empezar a crecer. Entonces yo le pregunto a José Luis Esper, ¿qué panorama tenemos para darle a la gente de la economía, del desenvolvimiento de la economía, de aquí por lo menos hasta fin de año? Mira, el pronóstico o la sensación que yo te voy a transmitir es consistente con lo que ha decidido el gobierno de Macri. O sea, uno no puede pronosticar sin tener claro los mensajes que ha dado el gobierno de Macri hasta ahora, que han sido muy claros. Este es un gobierno que viene a hacer todas las correcciones que hay que hacer, en principio todas. En materia fiscal no hay ninguna corrección todavía clara, pero todo aquello que ellos quieren lo van a corregir de manera gradual. Dado los desequilibrios gigantescos en materia fiscal, monetaria, cambiaria y de tarifas que el macrismo heredó del kirchnerismo, el gradualismo para corregir esos homéricos desequilibrios implica que si crecemos va a ser poco, la inflación va a seguir siendo alta y vamos a estar siempre teniendo que mirar con 4 ojos el programa. Este es un programa económico que no despeja las dudas hacia adelante de cómo sigue esto, porque decidió atacar de manera gradual, salvo el desequilibrio fiscal que lo ha profundizado, algunos desequilibrios. Por ejemplo, lo de ayer para mí es sintomático. Sería fácil hacer leña del árbol caído con el fracaso que fue la licitación y el canje de deuda de ayer, del Bonar 2017 por el Bonar 2020. Pero hay que tener en cuenta que ayer fue un día muy complicado en los mercados. Ahora, fíjate que al ser un día complicado en los mercados, al gobierno se le derrumbó un canje de deuda y se le derrumbó una licitación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con un modelito que está ahí. Apenas viene algo malo de afuera, claro, tenés problemas. Y así creo que va a ser, y así creo que van a ser, por lo menos hasta que el gobierno no anuncie algo muy diferente, los próximos meses y años probablemente. Dejé para el final la situación financiera internacional porque sigue habiendo una volatilidad muy fuerte en los mercados internacionales. En realidad lo que se ve es que los precios de las acciones siguen cayendo, o sea, lo que está pasando con el precio internacional de petróleo, lo que pasa con el resto de las commodities. Pero digo, ¿crees que si el mundo financiero internacional se complica, va a complicar más a la Argentina en este plan gradual que vos sí, sí se complica, y no hay que descartar que se complique. Yo diría, hay una alta probabilidad que se complique. No sé cuánto asignarla a la probabilidad de que no se complique, pero no habría que descartar que el mundo se complique más. Te voy a decir, antes de contestar a tu pregunta, para introducir la respuesta, ¿por qué puede complicarse? A ver, Brasil está muy complicado y el proyecto estratégico, equivocadamente, ¿no?, pero el proyecto estratégico más importante que Argentina ha tenido en los últimos 20 años ha sido Brasil para comerciar. Bueno, su gran socio, su gran apuesta estratégica, su gema estratégica para crecer está en problemas serios, que es Brasil. Así que de Brasil, yo te diría, 2016 como mínimo, vamos a tener viento en contra de parte de Brasil. El otro problema es China, y China ya es un problema en el mundo. La caída del precio del petróleo no explica el derrumbe bursátil, todo lo contrario, el precio del petróleo debería ser una buena noticia, porque los grandes países del mundo son relativamente más consumidores que productores netos de petróleo. Ahora, entonces, ¿por qué el derrumbe bursátil? ¿Por qué esa sensación de pánico? Porque China es la que está en problemas. Y China no está en problemas, como se dice muchas veces en Argentina de manera liviana, en una transición de un modelo de mucho ahorro a bajo ahorro con más consumo. En China hay una severa crisis política entre los reformistas chinos al estilo chino, no capitalista por supuesto, y la vieja guardia china. Ese es un primer problema. Y otro problema que tiene China es algo parecido a lo que pasa muchas veces en el mundo emergente. China, en cuanto vio que la tasa de crecimiento se le caía, por la fuerte caída en los rendimientos del capital por la sobreinversión previa, empezó a meter al Estado para meterle adrenalina, para meterle anabólicos a los mercados financieros. Y eso lo único que ha hecho es financiar una salida de capitales y llevar a China una tasa de crecimiento verdadera que claramente está bajo del 6-7% que se dice. Así que el gran problema de los mercados es China y el efecto que China puede tener en el mundo. José Luis Esper, economista de la consultora Esper y Asociados, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos por la invitación, Carlos.